Hola mis amigos y amigas, les habla Marvin Carvajal Barrantes, ex asesor nacional de estudios sociales. La idea es hablar un poco sobre el planeamiento didáctico en estudios sociales en 2020. Vamos a referirnos a una serie de temas, los pasos para una buena clase de estudios sociales, desde la historia problema, desde la geografía de problemas, desde aprendizaje basado en problemas. Nos vamos a referir también a los criterios de evaluación que están mal balanceados en el programa de estudios sociales vigente. Vamos a hablar un poco de los insumos para el planeamiento didáctico, más que ustedes tienen que elaborar la mediación docente. Y vamos a hablar un poquito de la tabla de orientaciones definida por la dirección curricular y la nueva plantilla de estudios sociales para efectos de planeamiento. Vamos a hablar un poquito de los pasos para una buena clase de estudios sociales. Lo primero es saber que el programa de estudios sociales tiene dos disciplinas estructurantes, historia y geografía. Historia, desde el punto de vista historiográfico, apuesta por la historia problema. ¿Qué busca la historia problema? Comprender e interpretar. ¿Para qué? Para que se construyan criterios y sostenerlos con evidencia histórica. ¿Qué implica? Revisar restos del pasado, artefactos, documentos, búsqueda de información de acuerdo a las preguntas problema de las distintas unidades de trabajo, contestarlas, ¿verdad? Esas preguntas en esa relación presente-pasado, de lo local a lo global y de lo global hacia lo local. Desde la geografía de problemas, la idea es plantear unos problemas geográficos a distintas escalas. ¿Cuáles problemas? Desde la naturaleza, desde la economía y desde la sociedad. Entonces se generan una serie de preguntas de acuerdo al contexto, se expresa en términos de problemas, se busca información, se evalúa la calidad de esa información y se organiza, ¿verdad? En mapas, en gráficos, en cuadros, etcétera. ¿Para qué? Para la búsqueda de patrones espacio-temporales en términos de buscar respuestas y plantear posibles soluciones. Todo eso, ¿verdad? En una buena clase de estudios sociales en temas de geografía, tiene que desembocar en un informe de resultados para ser comunicados a la clase, a la institución educativa y a la comunidad. Ahora, en términos pedagógicos, programa de estudios sociales plantea lo que se denomina aprendizaje basado en problemas. ¿Qué significa? La necesidad de plantear un problema y que eso, al final de cuentas, termine en un reporte oral o escrito, es decir, para la asimilación de nuevos conocimientos. Ello implica, si tenemos un problema, hay que hacer un análisis inicial que se conoce, que se necesita, cómo llevarlo a cabo. Implica revisar distintas fuentes de información en equipos de trabajo, es decir, un trabajo colaborativo, a como lo plantea Vygotsky. ¿Para qué? Para que hayan descripciones, explicaciones, comparaciones, evaluaciones, análisis y síntesis. Compañeros y compañeras, hay una mala distribución de los criterios de evaluación por nivel y periodo lectivo, de acuerdo a lo que se plantea en el cuadro y en el gráfico que ustedes están visualizando. Por ejemplo, en séptimo año hay 52 criterios de evaluación, 23 en el primer periodo, 14 en el segundo y 15 en el tercero. Es decir, está sobrecargado en criterios de evaluación en el primer periodo. Vean noveno año. Noveno año plantea 85 criterios de evaluación, 27, 29, 29 en cada uno de los periodos lectivos. Es el nivel donde encontramos más cantidad de temáticas expresadas en términos de criterios de evaluación. Y décimo año ocuparía el segundo puesto en gran cantidad de temáticas. Plantea 72. Sí está balanceado, 24, 23, 25. Y lo peor es que
en educación técnica, con 2 lecciones, tienen que desarrollar la totalidad de temáticas, cuando en educación académica desarrollan 5 lecciones. Interesante cómo en el programa de estudios siempre en los primeros periodos, sobre todo de 7º a 10º, está sobrecargado de temáticas. Aquí nos planteamos cuáles son los insumos para elaborar el planeamiento didáctico. Hay 2 ámbitos, el curricular y el académico. En el académico, para llegar al criterio de evaluación, se ocupa revisar lo que plantea la política educativa, la política curricular y lo que nos indican los aprendizajes esperados. ¿Para qué? Para que eso se exprese en un indicador del aprendizaje esperado en la nueva plantilla de planeamiento. Desde el ámbito académico, cada nivel responde a un eje temático integrador, a temas generadores por trimestre o periodo lectivo, que se desdoblan en unidades de trabajo y que cada unidad de trabajo plantea unas preguntas problema en función de unos subtemas que desdoblan la unidad de trabajo. Y esas temáticas permean el criterio de evaluación, así como el indicador del aprendizaje esperado. ¿Qué queremos decirle? Que el indicador del aprendizaje esperado nos da el camino pedagógico y nos da la temática que tenemos que desarrollar en los salones de clase. Y que de una u otra forma, a partir de lo que plantea el indicador, tenemos que seleccionar las estrategias y técnicas de mediación docente. La nueva plantilla de planeamiento nos plantea unos niveles de desempeño en términos inicial, intermedio y avanzado. Ahora, cuando nosotros tenemos que plantear la mediación docente, tenemos que tener en cuenta el tiempo lectivo, el contexto y los distintos niveles de funcionamiento. Y tienen que ser lecciones tipo taller, entonces de ahí la obligación de darle un enfoque integral al desarrollo de las distintas unidades de trabajo del programa de estudios. La política educativa, denominada la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, plantea 4 paradigmas: el de la complejidad, el humanismo, el constructivismo social y el racionalismo. Busca el abordaje de la realidad social para solucionar problemas creativamente mediante la construcción de los saberes sustentado en la razón y en verdades objetivas. En el fondo del asunto, lo que se busca es la potenciación de habilidades mediante el desarrollo de distintos saberes. La política curricular, denominada transformación curricular. En el fondo del asunto, lo que se busca es una educación para una nueva ciudadanía. La sociedad costarricense enfrenta retos y dilemas. Exige pensar en procesos educativos de calidad, que sean críticos, dinámicos y creativos. Procura formar estudiantes que logren ser sujetos activos, propositivos y agentes de cambio social. Pretende la promoción de los valores, actitudes, habilidades y destrezas. Esta política plantea 3 ejes, 4 dimensiones y 13 habilidades. Entre los ejes que se plantean están ciudadanía para el desarrollo sostenible, ciudadanía planetaria con identidad nacional, ciudadanía digital con equidad social. Estos ejes son englobados por uno transversal, el de derechos humanos. Las 4 dimensiones se denominan maneras de pensar, formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otras personas, herramientas para integrarse al mundo. En la dimensión 1 destacan pensamiento crítico, pensamiento sistémico y resolución de problemas. En la dimensión 2 nos interesa desde los estudios sociales, ciudadanía global y local. En la dimensión 3 es importante para nosotros colaboración y comunicación. Y en la dimensión 4, apropiación de tecnologías digitales
y manejo de información. Esto de acuerdo a lo que se plantea en historia de problema, geografía de problemas y aprendizaje basado en problemas. Mis amigos y amigas, vamos a pasar a comentar la tabla denominada Orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades. Es una tabla que fue construida en la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública. En esta tabla se plantean 4 columnas. Una primera columna nos va a denunciar la habilidad según la dimensión que se quiera trabajar. Nos va a plantear unos indicadores, unos rasgos y unos niveles de desempeño. Para cada habilidad se van a plantear 3 indicadores que van de lo menos complejo a lo más complejo. Se van a plantear 5 indicadores en esa misma lógica, de lo básico a lo complejo, y unos niveles de desempeño también en la misma lógica, de lo básico a lo más complejo. Vamos a hablar de los indicadores y de las habilidades. Vamos a tomar como ejemplo la habilidad denominada pensamiento sistémico. Se va a plantear su definición: habilidad para ver el todo y las partes, así como las conexiones entre estas que permiten la construcción de sentido de acuerdo al contexto. Entonces, en pensamiento sistémico se van a plantear 3 indicadores. El primero se denomina patrones dentro del sistema. El segundo, causalidad entre los componentes del sistema. Y el tercero, modificación y mejoras del sistema. Para cada indicador de la habilidad, según la dimensión, se va a plantear una definición. De acuerdo al primer indicador, por ejemplo, patrones dentro del sistema, se van a plantear 5 rasgos. Localiza datos, hechos o acciones. Identifica patrones sencillos en datos, hechos o acciones. Clasifica datos, hechos o acciones en cuadros gráficos y otros. Compara patrones detectados entre datos, hechos o acciones. Detalla patrones por medio de datos, hechos o acciones. Mis amigos y amigas, ustedes ven que lo están planteando de lo más básico a lo más complejo, tanto en los indicadores como en los rasgos. Vamos a ver el rasgo identifica, que se busca desde los niveles de desempeño. Menciona datos, hechos o acciones, brinda generalidades acerca de los patrones sencillos encontrados en datos, hechos o acciones, indica de manera específica los patrones en datos, hechos o acciones en contextos diferentes. Entonces vemos que también va de lo más sencillo o lo más básico a lo más complejo. Y así para cada rasgo se van a plantear 3 niveles de desempeño. Esto obviamente dentro del programa de estudios sociales tenemos que asociarlo con lo que se enuncia en términos de criterios de evaluación y las temáticas que tenemos que desarrollar. Claro, ustedes me dirían, eso está un toque complejo. Es una variedad de insumos que en última instancia tenemos que nosotros tener muy claros para poder escoger las estrategias y técnicas de mediación docente en una lógica que atienda los rasgos, los indicadores y la habilidad de acuerdo a la dimensión que se quiera potenciar en los salones de clase. Si nos llama la atención, por ejemplo, en los rasgos, veamos, identifica, recordemos, menciona datos, brinda generalidades, indica de manera específica. Eso sería el indicador más básico, pero si nos llama la atención que identifica, se vuelve a enunciar en el tercer indicador, que sería el más complejo. Entonces se enuncia igual, menciona, brinda generalidades, indica de manera específica. Lógicamente, si vamos a estar trabajando el rasgo identifica, tenemos que tener cuidado de que el nivel de profundidad nos va a variar. Y eso es válido para las 13 habilidades. Aquí estamos solo trabajando una. También vean en el describe, se coloca en el segundo indicador. No es tan básico, pero no es tan complejo. Y vea lo que pide describe. Menciona las causas y efectos, resalta aspectos específicos de las causas y efectos, puntualiza aspectos significativos de las causas y efectos, pero también el describe se retoma en el tercer indicador.
es decir, de mayor complejidad y con los mismos niveles de desempeño. Son cosillas que vamos a ir detectando a lo largo del trabajo. La Asesoría Nacional de Estudios Sociales se abocó a la tarea de elaborar un cuadro donde enuncia los rasgos que fueron utilizados de acuerdo a las habilidades y a las dimensiones. Destacan: reconoce, identifica, describe, establece, determina, relaciona, compara, justifica, deduce, plantea, examina o analiza, evalúa. Estos rasgos que hemos enunciado potencian distintas dimensiones y distintas habilidades. Por ejemplo, reconoce está potenciando no solo las 4 dimensiones, sino está potenciando 2, 4, 6, 8, 10 habilidades de 13. Otro que es muy significativo es describe. Está potenciando las 4 dimensiones y 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 habilidades de 13. Sobresale también establece. Vean, establece. No solo potencia las 4 dimensiones, sino que está potenciando prácticamente 12 habilidades. Y podríamos hablar de compara y podríamos hablar de examina o analiza. Vamos a hablar del cuadro que nos explica las habilidades que se están potenciando en educación de jóvenes y adultos. Los rasgos con los que se trabajó en estudios sociales en el ámbito académico y técnico se retoman en educación de jóvenes y adultos, con una diferencia. Algunos rasgos, por ejemplo, que decíamos, describe, examina, relaciona, están potenciando entre 10 y 12 habilidades para educación diurna. En el caso de la educación nocturna, eso no se aplica de igual manera, porque, por ejemplo, el describe en educación de jóvenes y adultos tan solo está potenciando 4 habilidades de 3 dimensiones. En cambio, el describe en educación diurna y técnica sí me está potenciando las 4 dimensiones. También el relaciona, uno puede buscar relaciona y se da cuenta que solo me está potenciando 2 habilidades y una dimensión, que es la de formas de relacionarnos con el mundo. Y lo interesante es que ese relaciona, en el caso de educación académico y técnico, nos estaría potenciando 2, 4, 6 y 7 habilidades y las 4 dimensiones. Entonces son las cosillas que nosotros vamos a ver cuando tengamos planeamientos que son para educación académico y técnico y planeamientos para educación de jóvenes y adultos. El tipo de habilidad que estemos potenciando puede ser diferente por el tipo de población meta. La plantilla de estudios sociales nos va a plantear una sección 1 que se denomina habilidades en el marco de la política curricular. De acuerdo a la unidad de trabajo y a las temáticas que se quieran desarrollar, se van a seleccionar unas habilidades. Entonces tiene que en esta parte enunciarse tanto la habilidad como su definición en la primera columna. Y en la segunda columna, los indicadores que se van a trabajar con sus respectivas definiciones. En una segunda sección, dentro de la plantilla de estudios sociales, la nueva plantilla, nos vamos a encontrar con un planteamiento de 5, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En la primera columna vamos a colocar los aprendizajes esperados del programa de estudios y en la segunda columna los criterios de evaluación. Sabemos que los criterios de evaluación se responden a unos subtemas y a unas unidades de trabajo que buscan con su constructo darle respuesta a unas preguntas problema que se plantean en el programa de estudios. La Asesoría Nacional de Estudios Sociales se dio a la tarea de elaborar unos
indicadores del aprendizaje esperado, buscando dos cosas: adecuarlo al DUA, al diseño universal de los aprendizajes, es decir, al nivel de funcionamiento del estudiantado, y por otro lado, que respondiera al tiempo lectivo. Si bien se plantea un constructo por periodo lectivo, se nos desdobla en planes mensuales. Estos indicadores, en algunos casos nos vamos a encontrar que se enuncian 4 criterios de evaluación, pero el indicador le da un enfoque integral, es decir, como que lo resume, y para poder plantear los niveles de desempeño inicial, intermedio y avanzado. Esto por la lógica del trabajo del salón de clases y también que responda adecuadamente a lo que se quiere. Lecciones tipo taller, pero también que el profesor cuente con el tiempo que se pretende. Bueno, vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, en 10º año se hizo un modelaje de planeamiento didáctico en estudios sociales. Vean que en la sección 1, que se denomina habilidades en el marco de la política curricular, se plantean las habilidades y los indicadores con sus respectivas definiciones. Este tema de 10º año es el eje temático, se denomina la sociedad contemporánea, procesos históricos, geopolíticos y poblacionales a escala global desde el siglo XIX hasta el presente. Tema integrador es 10.1, es decir, que es del primer periodo, es el eje temático del primer periodo de 10º año, se denomina transformaciones sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo desde la mitad del siglo XIX a 1945. Y la unidad de trabajo 10.1.1, 10 es 10º año, 1 primer periodo, 1 la primera unidad de trabajo, se titula La expansión imperialista europea, siglos XIX e inicios del siglo XX. En la otra hoja, la sección 2, en el desarrollo de la habilidad se plantean las habilidades, nuevamente se enuncian, importante que se define que es el mes de febrero, que se va a trabajar 10.1.1a, que significa 10º año, primer periodo, primera unidad de trabajo. Subtema A. Se plantean los aprendizajes esperados que corresponden a ese subtema A de la primera unidad de trabajo y las preguntas problema de la unidad de trabajo a la cual tiene que responder el subtema A. En la página 3 ya vemos que se enuncian tanto el título del subtema A, que es Imperialismo Europeo durante los siglos XIX y XX, y se plantean 4 criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación son resumidos o replanteados en la tercera columna, que se llama Indicador del aprendizaje esperado. Y en función del indicador del aprendizaje esperado, el profesor tiene que plantear 3 momentos, las actividades de inicio, desarrollo y cierre, de acuerdo a lo que plantea tanto el indicador como los criterios de evaluación y el subtema de la unidad de trabajo. Y en función de eso, entonces ya les viene los 3 niveles de desempeño: inicial, intermedio y avanzado. ¿Qué hizo la Asesoría Nacional de Estudios Sociales? Lo decíamos, le dio un enfoque integral a estos criterios de evaluación para que se tuviera el tiempo necesario para que pudiera ser desarrollado en clases, pero con el cuidado de no dejar temáticas por fuera. ¿Por qué? Porque aquí lo más fácil es agarrar el indicador del aprendizaje esperado, escoger las estrategias y técnicas, seleccionar los recursos con que se va a desarrollar el indicador del aprendizaje esperado para atender los niveles de desempeño. Pero ahí podemos soslayar una serie de temáticas que nos está planteando el programa de estudio. ¿A qué estoy obligado yo como profesor? A atender lo que me indica el programa de estudio. Vamos a ver el indicador del aprendizaje esperado del tema de imperialismo europeo durante los siglos XIX y XX. La Asesoría Nacional de Estudios Sociales planteó lo siguiente: analiza el proceso de expansión y dominación territorial de los imperios europeos sobre diversas regiones del planeta durante los siglos XIX y XX. Hasta ahí sería el indicador, pero
se pone una coma, detallando, pero eso es para recordarle al profesor que tiene que, en las actividades de mediación docente, tiene que revisar una serie de temáticas muy específicas. Por ejemplo, el mecanismo de control empleado, el papel de las ideas de superioridad racial, el libre comercio, el nacionalismo, las repercusiones sobre las condiciones de vida y cotidianidad de los habitantes. Cuando un indicador es muy general, se corre el riesgo que si no se delimita, puede ser que se vea otros aspectos que no está pidiendo las temáticas del programa de estudio o se solayen. Entonces, de ahí que se enunciara de esa forma. Entonces, por ejemplo, en los niveles de desempeño, inicial, intermedio, avanzado, en el inicial se buscó plantearlo de tal forma de que fuera una parte de un todo y pensando más en los muchachos con un nivel de funcionamiento básico de acuerdo a la temática. Entonces, por ejemplo, en el inicial se plantea de la siguiente forma: relata generalidades acerca del proceso de expansión y dominación territorial de los imperios europeos sobre diversas regiones del planeta durante los siglos XIX y XX. Vean que es aquí lo que se busca, relata generalidades, se enuncia el indicador y luego algunas de las temáticas, no todas, detallando el mecanismo de control empleado, el libre comercio y el nacionalismo. Es decir, se escogieron algunas temáticas muy básicas que para los chicos que no van a lograr un nivel de desempeño avanzado, por lo menos que logren este nivel muy básico. En el intermedio se vuelve a plantear el indicador, pero se introducen otras temáticas. Por ejemplo, detalla aspectos relevantes del proceso de expansión y dominación territorial de los imperios europeos sobre diversas regiones del planeta durante los siglos XIX y XX, detallando el mecanismo de control empleado, el papel de las ideas de superioridad racial, el libre comercio y el nacionalismo. Es decir, es acumulativo las temáticas, aunque faltan otras. Y en el nivel avanzado se plantea la totalidad de lo que plantea el indicador, ¿verdad? Que generalmente es lo deseado en términos de mediación docente. Pero aquí lo que se busca es que el estudiantado emita criterios específicos para el análisis del proceso de expansión y dominación territorial y todas las temáticas que fueron enunciadas. Entonces miramos la gradualidad de los niveles de desempeño inicial, intermedio y avanzado, tanto en términos pedagógicos como en términos académicos. Y luego en la mediación docente, ahí se definen las estrategias y técnicas para ir alcanzando cada uno de estos niveles de desempeño.